Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Una vez más estamos con todos ustedes para entregarles una nueva columna de análisis desarrollando lo que nos dejó la 13ª fecha de la eliminatoria sudamericana a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026, ya entrados en el curso del último año de esta apasionante clasificatoria, la más pareja para muchos del globo terráqueo y del mundo del fútbol. Como es la rúbrica de este canal de YouTube, analizando, discerniendo, desmenuzando, desglosando todo lo que dejó esta 13ª fecha de la eliminatoria, con detalles que muy pocos le quieren decir, pero que nosotros siempre se los vamos a contar. Y lo hacemos 72 horas después de terminarse el último partido de esta fecha 13 de la eliminatoria, para opinar con cabeza fría, para discernir con la mayor rotundidad y por supuesto la mayor claridad de lo que fue el desarrollo de esta nueva jornada de clasificatorias en Sudamérica. Esta 13ª jornada de la eliminatoria sudamericana a Norteamérica 2026 se jugó entre el jueves 20 y el viernes 21 de marzo de 2025. La acción de esta 13ª jornada eliminatoria empezó con la victoria de Paraguay sobre la alicaída Chile en Defensores del Chaco en Asunción. A segundo término, Brasil enfrentó a Colombia y lo venció también por la mínima en el Mané Garrincha de Brasilia. El jueves se cerró con una muy buena victoria de Perú sobre una Bolivia que todavía se agarra y se aferra al puesto del repechaje en el Nacional de Lima. Y el viernes tuvo dos duelos bastante interesantes, como la victoria de Ecuador, también por la mínima, frente a Venezuela en la capital Quito en el Rodrigo Paz Delgado. Y se cerró con el clásico de 5 títulos mundiales, en donde la Argentina volvió a vencer al cuadro uruguayo también por la mínima en el Centenario de Montevideo. Todo esto y más lo analizamos, lo discernimos junto con todos ustedes, como ya es la costumbre de esta tribuna, de este canal de YouTube. Bien, vamos a meternos en lo que fue el desarrollo de esta 13ª jornada de la eliminatoria, con el juego desarrollado entre Brasil y Colombia en el Mané Garrincha de la capital del país de la samba, la ciudad de Brasilia, en donde la pentacampeona del mundo se impuso 2-1 frente a la selección dirigida por Néstor Lorenzo, la selección de Colombia. A los 5 minutos de iniciado el juego, la falta de atención, mal endémico en el fútbol colombiano, esa misma que a los inicios de partido siempre se la cobran, la aprovechó Brasil con una incursión bastante buena de Vinicius Junior por la banda de Daniel Muñoz. Penal que decreta Alexis Herrera y lo cambia por gol Rafinha, el gran jugador del Barcelona, y vence la resistencia del arquero bogotano Camilo Vargas. Los primeros 15 minutos de la canariña fueron exuberantes, fueron llenos de buen fútbol, y de ahí en adelante Colombia le tomó la manija. Pareciera que Brasil se hubiera desentendido de la pelota, y esto lo aprovechó muy bien la selección nacional para que en el minuto 41 James Rodríguez filtrara un pase a Lucho Díaz y decretase el 1-1. Hay que decir la verdad y las cosas como son, fue lo único que hicieron bueno el 10 y el 7 de la escuadra cafetera. Luis Díaz llegó a su cuarto gol enfrentando con Colombia a la selección brasilera por torneos oficiales. Recordemos que había marcado gol en la primera fase de la Copa América de 2021 realizada en Brasil. El doblete del 16 de noviembre de 2023 en la única victoria hasta ahora de la escuadra cafetera sobre la canariña por eliminatorias, 2-1 en el Metropolitano de Barranquilla. Y además Colombia duró 56 años sin marcarle a la pentacampeona del mundo en territorio brasilero, enfrentándose por las clasificatorias al Campeonato Mundial de Fútbol. Colombia caía 6-2 el 21 de agosto de 1969 ante esa selección que a la postre sería tricampeona mundial en México 70. Los únicos goles de la selección de Colombia fueron anotados por Orlando Mesa en el minuto 18 y por Jorge Gallego en el minuto 89. Luego de este flashback volvemos al presente, a lo que pasó el día jueves en el Mané Garrincha de Brasilia, porque en el
el segundo tiempo, la verde amarela salió como un toro a embestir a Colombia desde el reinicio del juego. Muchos embates que supo controlar muy bien la defensa colombiana y en especial el gran arquero Camilo Vargas del Atlas de Guadalajara. La selección nacional también tuvo una opción clara de gol que fue invalidada por el árbitro Herrera en los 10 primeros minutos del segundo tiempo, cuando por una supuesta falta sobre Alison Becker de parte de Jefferson Lerma impidió que la selección cafetera pudiera celebrar lo que hubiera sido una victoria histórica. Sobre el minuto 72 se produjo el hecho que paralizó el partido y no solamente las acciones del mismo, sino que fuera un momento de suspenso, de mucha tensión, debido al choque de cabezas del arquero brasilero Alison Becker y el defensor colombiano Davinson Sánchez. Momentos de angustia se vivieron en el césped del Mané Garrincha debido a la fuerza con la que chocaron este par de jugadores. Esto produjo que el partido se suspendiera por al menos 10 minutos y que determinaría una de las controversias que al final tuvo todo de legal y que fue motivo de discusión en el post partido. Los 7 cambios realizados por Brasil y algo que también tuvo derecho a Néstor Lorenzo pero no lo supo aprovechar. Y la explicación es bastante simple. Cuando uno de sus jugadores tiene una conmoción cerebral, y esto está impuesto por el International Board desde 2021, usted tiene derecho a un cambio adicional, así como fue establecido también por ese tiempo lo de los 5 cambios en vez de 3. Entonces, en una jugada que se produzca una conmoción cerebral, usted tiene derecho a un cambio más, y el cambio hecho por conmoción cerebral ese no cuenta para el informe final del árbitro. Así que Brasil aprovechó la situación para refrescar la nómina, poder tener más dinamismo y poder vencer a Colombia. Claro, no faltaban los villamelones que decían que iban a demandar el partido, que se tenía que repetir, pero al final estaba dentro de la legalidad que establece el reglamento de la International Board, y como dijimos anteriormente, esto no lo supo aprovechar el comando técnico de la selección nacional encabezado por Néstor Lorenzo para poder al menos llevarse el empate en el suelo del Mané Garrincha, el estadio de la capital brasilera, Brasilia. En el minuto 75 se da la primera variante en el equipo nacional luego de la salida obligada de Davinson Sánchez por su conmoción cerebral para darle paso a Carlos Cuesta. En el minuto 87 se da la variante, yo creo que más inentendible del ciclo de Néstor Lorenzo en estos 2 años y medio al frente de la selección nacional, como la salida de John Arias, que había hecho un gran partido, por la intrascendencia y nulidad absoluta de Jorge Carrascal, que si acaso habrá tocado 2 veces el balón fue mucho. Y por supuesto no podía faltar la entrada del Garré de Néstor Gabriel, Rafael Santos Borré, que tampoco la tocó por el descriteriado y vilipendiado de John Córdoba, que infortunadamente no ha podido cuajar un buen partido con la selección nacional desde la Copa América celebrada en Estados Unidos en 2024. Sobre el minuto 96 entró Kevin Castaño, reciente incorporación del Club Atlético River Plate, para sustituir a James Rodríguez, quien debió haber salido, para decirnos las cosas como tienen que ser, en la mitad del segundo tiempo, porque ya estaba que no daba para más. Pero el respeto inmaculado de Néstor Lorenzo sobre la figura del 10 y goleador del Mundial de Brasil 2014 es absolutamente inquebrantable. Eso sí, aduciendo que Castaño en los pocos minutos que estuvo tampoco era que aportara mucho, que digamos. En el minuto 99 el juego de bandas de Brasil surtió efecto, sobre todo en la banda de Vinicius Jr., que hizo ver a Daniel Muñoz el infierno por la banda derecha. Desborde del ariete del Real Madrid, que le da con mucha fuerza, pega en la cabeza de Jefferson Lerma ese balón, e infortunadamente la valla de Camilo Vargas se infla por segunda vez en el césped del Mané Garrincha. El 2-1 es una realidad irrefutable y llega la tercera derrota en línea para el equipo de Lorenzo en esta clasificatoria 2026. Este hecho no se registraba hace 17 años, cuando el seleccionado de Jorge Luis Pinto primero y luego de Eduardo Lara cayera 1-0 frente a Uruguay jugando en el Campín de Bogotá, luego 4-0 ante Chile en Santiago y nuevamente en Bogotá 0-1 frente al seleccionado de Paraguay, haciendo la claridad histórica que las derrotas ante Uruguay en Bogotá y la goleada recibida por Chile en Santiago detonaron la salida de Jorge Luis Pinto de la selección nacional en ese entonces, y el debut de Eduardo Lara fue derrota ante Paraguay en la capital de la República, en el estadio Nemesio Camacho, el Campín. Después de hacer el análisis de lo que fue
el partido entre Colombia y Brasil en la parte futbolística, pues pasemos a las apreciaciones, a las opiniones personales, a lo que yo considero pues Colombia está fallando y está haciendo las cosas mal. Una de ellas, yo creo que la más importante, es que el señor Lorenzo pues siga confiando en su guardia pretoriana, simple y llanamente porque tienen huella de selección. ¿Y cómo nos está yendo? 3 puntos de los últimos 15 disputados por eliminatoria. Y para decirnos las cosas como son, así a los cándidos les dé urticaria, les dé roche y no la crean, la selección nacional no la maneja Néstor Lorenzo ni Amaranto Perea, la maneja el empresario de Lorenzo, Luquitas Jaramillo, y esto ya lo he dicho en varias entregas, y el gran amigo de Luquitas, el capitán de la selección, el líder indiscutible de Néstor Lorenzo, James David Rodríguez Rubio, el 10. Y con esto pues sigue viniendo los Ospinas, los Jerry Minas, los Santiago Arias, y es hora de decir basta. Don Lorenzo, o usted gobierna esto bien y pone autoridad como tiene que ser, o esto se le va a salir de las manos y va a quedar como lo que mucha gente no quiere decir, el empleado del 10. Y no sé si hasta Ramón Yesurún, por no perder digamos esa platica cada vez que haya una visualización inmensa del nacido en Cúcuta, goleador de Brasil 2014, pues también le rinda pleitesía en pos del billete, en pos del negocio. Con el hombre de naranja, cualquier cosa podemos esperar, de eso que no quepa ninguna duda. Y por esos amiguismos y la tal huella de selección pues no van a llegar ni Kevin Mier ni Davis Vázquez, que son muy buenos arqueros para pensar en el campeonato mundial que seguramente Colombia va a clasificar, eso sí estoy completamente de acuerdo. De Johan Romaña, un buen central que está haciendo las cosas bien en San Lorenzo, Almagro, que también en Argentina está Álvaro Angulo con el Club Atlético Independiente, y el cuerpo técnico dice que los están estudiando, que los están mirando, pero nunca los llaman a una convocatoria de un partido oficial como en este caso las eliminatorias. En ese orden de ideas uno se pregunta, si Peckerman era el rosquero con Pascual Lescano, entonces ¿qué viene siendo Néstor Lorenzo con Luquitas Jaramillo? Ahí se las dejo en el área. Y una vez más, no podemos dejar por fuera a la prensa. Porque ellos son especialistas en decir, este es el peor Brasil de la historia, este es un Brasil ganable. Pero yo le pregunto a los periodistas, ¿Brasil ganable a razón de qué? Cuando la figura del partido, dicho por la Conmebol, fue el arquero nuestro Camilo Vargas. ¿Y la peor Brasil de la historia a razón de qué? Eso es un Brasil absolutamente diferente. Que no tiene las superestrellas del pasado, esos estelares, fulgurantes, maravillosos, tipo Romario, tipo Rivaldo, tipo Pelé, tipo Ronaldinho. Brasil nunca ha carecido de talento individual. Que tienen otra idea de juego en estos tiempos es otra cosa. Y Brasil, bajo la idea de Dorival Jr., ahora es un equipo en construcción, por si no se han dado cuenta. Y una que sí me llamó la atención fue ese ridículo monumental cuando estaban hablando de los 7 cambios de Brasil. No, que es ilegal, que no sé qué, que vamos a ver si la FCF manda el partido. Y una que fue espectacular fue ver al señor Francisco Pacho Vélez del canal deportivo de Mickey Mouse, ESPN, diciendo, me acaban de llamar de la Federación Colombiana de Fútbol que no siga más con el tema porque no hay nada ilegal. Qué momento precioso dentro de la historia del nefasto y pueril periodismo deportivo colombiano. Entonces, no le sigan metiendo mentiras a la gente, estudien el reglamento, sean más objetivos, señores de la nefasta, globera y montañera prensa nacional deportiva. Dicho esto, ahora sí, nos metemos con los 4 partidos que complementaron esta fecha 13 de la clasificatoria de la Conmebol a Norteamérica 2026. Le damos camino al juego de apertura de esta 13ª jornada de la eliminatoria sudamericana Norteamérica 2026 con el juego entre Paraguay y Chile en el Defensores del Chaco de la preciosa capital paraguaya Asunción. Guaraníes y australes se enfrentaban una vez más y mostraban fútbol de buen toque, de buena dinámica en este partido. Ambos equipos vieron cómo sus áreas sufrían los embates de los rivales y sin duda alguna dejaron una sensación agradable de fútbol bien jugado. Pero aparece el sello, la rúbrica, el mandato del fútbol guaraní. Doble cabezazo en el área en el minuto 60. Y el defensor central del Getafe de España, Omar Alderete, con pierna izquierda vulnera el área del indio Brian Cortés de Colo-Colo y celebra todo el pueblo paraguayo para ver el 1-0 con el que el equipo guaraní sigue subiendo en la tabla y el equipo de Ricardo Gareca, la selección chilena,
se hunde cada vez más y hasta de los puestos de repechaje se aleja. Victoria importantísima para el conjunto albirrojo, que buscará en Barranquilla seguir sumando puntos para ratificar su buen momento, y Gustavo Alfaro a punto de clasificar a su segundo mundial con otra selección sudamericana. Ya lo hizo con Ecuador para 2022 y ahora pretende hacerlo con Paraguay para 2026 y acabar así para los paraguayos una ausencia de 16 años sin estar presentes en el evento que trasciende el deporte. Ahora nos trasladamos a la ciudad de Lima, al Estadio Nacional, para analizar lo que fue la muy buena victoria de Perú sobre Bolivia 3-1, victoria que le da chances a la blanquirroja de soñar con la repesca intercontinental, puesto del cual todavía se aferra el Esmeralda Altiplano para seguir soñando con volver a una Copa Mundial de Fútbol de la FIFA luego de 32 años. Debut supremamente auspicioso para el nuevo entrenador de los incaicos, el legendario exportero del Universitario de Deportes, el argentino Oscar Ibáñez, quien tomó las riendas de la escuadra peruana luego de la salida caótica y traumática del estratega uruguayo Jorge Fossati. La apertura del marcador de este partido se dio en el minuto 37, cuando en una serie de rebotes consecutivos, Andy Polo aprovecha un rebote de la saga boliviana para marcar el 1-0. La esperanza iluminaba el cielo limeño. Cielo que volvió a iluminarse con la segunda anotación peruana, esta vez por el más veterano, por el capitán, por el máximo goleador de la escuadra incaica, José Paolo Guerrero González. El 9 llegaba a su gol 42 en 125 partidos con la escuadra bicolor, y así, de un giro propio de su categoría, ponía el 2-0 en el marco de Billy Vizcarra, su compañero en el Alianza Lima. Paolo Guerrero, con su gol anotado en la noche del jueves ante Bolivia, se convirtió en el segundo anotador más veterano en la historia de las eliminatorias mundialistas, contando todas las confederaciones, con 41 años, 2 meses, 3 semanas y un día. El récord lo ostenta Keltroy Cornelius, del seleccionado de Islas Vírgenes Americanas, quien anotó el único gol de su seleccionado en la goleada recibida ante Curazao 6-1. Cornelius tenía 43 años y 196 días cuando le anotó en la clasificatoria a este seleccionado para Brasil 2014. El Esmeralda Altiplano reaccionaría en el minuto 58 del juego cuando Miguelito Terceros anota de penal y de nuevo ponía a los bolivianos en sintonía de juego. Los dirigidos por Oscar Villegas trataron, buscaron, pero las buenas intervenciones de Pedro Galese, el legendario arquero actual del cuadro peruano, impidieron el empate del Esmeralda Altiplano. En el minuto 82 llegaría el cierre de la cuenta. Edison Flores, el volante del Universitario de Deportes de Lima, anotaba el 3-1 final del partido, aprovechando un rebote que daba Billy Vizcarra, cerrando de esa manera la persiana a este cotejo. La Verde de los Andes, dirigida por Oscar Villegas, ve con preocupación cómo los peruanos se le están acercando, pisando los talones, luego de esta gran victoria conseguida en el debut de Oscar Ibáñez al frente del escuadrón incaico. Los peruanos sueñan con arrebatarle el lugar que ostentan los bolivianos, la casilla de la repesca intercontinental, para ir de esa forma al evento que trasciende el deporte, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026. El viernes eliminatorio se inició en la ciudad de Quito, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con el muy buen partido entre Ecuador versus Venezuela. Un duelo bastante interesante que reunía a los dos máximos goleadores de las respectivas selecciones nacionales en contienda, como Ener Valencia por la escuadra tricolor andina y Salomón Rondón por la Vinotinto Llanera. Oncenos con realidades opuestas. Por ejemplo, la escuadra dirigida por Sebastián Becasese a ratificar el buen momento por el que atraviesa, mientras que la Vinotinto, dirigida por Fernando El Bocha Batista, buscaba sacar la cabeza del barro luego de varios encuentros sin ganar. Ingredientes para ver un buen partido que al final se dio sobre el césped de la Casa Blanca del fútbol ecuatoriano. Un partido que se dio de buen trámite, bien jugado, con mucho toque de calidad de parte de ambas escuadras, y que lo supo ratificar Ener Valencia en el minuto 39 con asistencia de Pedro Vite. Una definición exquisita, matándola de pecho,
y metiéndola por un ángulo imposible en el marco de Rafael Romo. Para el delirio de todo el pueblo ecuatoriano, llegaba el 1-0. Iniciado el segundo tiempo, una gran jugada provocada por el propio Valencia y una definición maravillosa ponía el 2-0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Fiesta en las tribunas, Ecuador disfrutaba, Venezuela sufría, pero con todo y eso, el cuadro llanero jamás bajó los brazos. Sobre el minuto 70, Ener Valencia tuvo la oportunidad de tener una tarde más que soñada. Cobro de penal, y en la típica panenca, sello del goleador ecuatoriano, fue más hábil Rafael Romo, que supo contener el penal y evitar así la tercera caída de su marco y dándole aire y vida al elenco petrolero. Romo llegaba a su tercer penal atajado en estas eliminatorias de manera consecutiva, pues ya le había contenido penales a Vinicius Junior de Brasil, a Julio César Enciso de Paraguay y el viernes al gran Ener Valencia de Ecuador. En el minuto 91 llegaba el gol de la esperanza para los venezolanos a través de Joinder Cádiz, el hombre del León de México, que supo aprovechar un tiro de esquina. No pudo hacer nada el arquero Galíndez del Huracán de Buenos Aires y la esperanza de los venezolanos se incrementaba sobre el final del juego. Venezuela, en los minutos de adición del segundo tiempo, tuvo la oportunidad de empatar, pero el esfuerzo no fue suficiente y llegó el elenco dirigido por Fernando El Bocha Batista a su noveno juego consecutivo por eliminatorias sin conocer la victoria. Ecuador se llevaba los 3 puntos y pensaba en lo que viene el próximo martes frente a Chile, cerrando el viernes eliminatorio en el segundo lugar de la tabla de posiciones del proceso clasificatorio de la Conmebol a Norteamérica 2026. Ener Valencia llegó a su gol número 46 en 96 partidos con la tricolor andina. Y Venezuela se tiene que jugar la vida en Maturín frente a Perú, que con su victoria sueña con estar en la zona de repechaje. El viernes de eliminatoria se cerró y por ende la fecha también en el Estadio Centenario de Montevideo, con un partido con mucha expectativa pero que al final terminó decepcionando a todo el mundo, como lo fue el Uruguay-Argentina, el clásico del Río de la Plata, el duelo que sobre el césped del Estadio Centenario de Montevideo reunía nada más y nada menos que 5 títulos mundiales. La visita del campeón mundial de fútbol vigente, la selección argentina, concitaba la atención no solamente de los uruguayos, sino de todo el planeta Tierra. Las ausencias del capitán argentino Lionel Messi y del goleador Lautaro Martínez para el seleccionado albiceleste no hicieron mella, más que pronosticar para los medios uruguayos y gran parte de su afición que iban otra vez a ganarle a la tricampeona orbital y que en este segundo partido entre ellos en esta clasificatoria saldrían vencedores nuevamente los charrúas. El partido se desarrolló con una Argentina inteligente apelando a la economía del esfuerzo, mientras que Uruguay se abroquelaba, no remataba y al contrario se amodorraba, sobre todo en el medio del campo, para tratar de desconectar los circuitos de generación de fútbol de la actual campeona mundial. El equipo dirigido por Lionel Scaloni no se desesperó, al contrario fue más tranquilo, más compacto y si se puede decir más sabio para poder vulnerar la valla del chino Sergio Rochet del Internacional de Porto Alegre, mientras que para el segundo tiempo el equipo de Bielsa a la uruguaya trató de contragolpear, de despertarse, pero Argentina fue más claro, no solo defendiendo sino atacando. Prueba de ello el maravilloso gol que marcó el joven Thiago Almada en el minuto 68 para dejar el partido 1-0, dejando a la Argentina como líder más que sólido de esta clasificatoria sudamericana y metiendo en problemas no solamente a la escuadra uruguaya sino a su director técnico, el argentino Marcelo Alberto Bielsa, que cada vez es más criticado por la prensa especializada uruguaya y por supuesto por la parcialidad de la celeste. Argentina tendrá el Clásico Mundial frente a Brasil en Buenos Aires, mientras que a los uruguayos les tocará subir al alto para enfrentarse a la necesitada Bolivia, aunque también hay que decir que los charrúas están también necesitados no solamente de puntos, sino también de buen juego, algo que no ha podido expresar el onceno dirigido por el técnico rosarino desde hace
varias fechas. Así ha quedado la tabla de posiciones luego de disputarse esta 13ª jornada de la clasificatoria sudamericana a Norteamérica 2026. Argentina, 28 unidades, puntera y clasificada a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de 2026. Y le sigue la gran Ecuador de Sebastián Becasese con 22 unidades. Brasil, que aunque muchos no convence, ha retomado de a poco el rumbo y es tercera con 21 unidades. Uruguay, a pesar del mal juego de las últimas fechas, está en el cuarto lugar con 20 unidades. Y la que remonta barbaridades sin duda es la selección de Paraguay al mando del pastor Gustavo Alfaro con 20 puntos. Le gana la posición Uruguay por mejor diferencia de goles. Colombia, que solo ha podido sumar 3 de los últimos 15 puntos, se encuentra ubicada en el sexto lugar y diríamos que al filo de la cornisa con 19 puntos. En el puesto del repechaje, a pesar de las derrotas de las últimas fechas, está Bolivia con 13 puntos. Venezuela, que no gana hace 9 partidos, sigue octava con 12 unidades. Perú, que con todo y las dificultades y cambios de técnico, llegó a 10 puntos y sueña con la repesca intercontinental, noveno lugar. En el décimo y último lugar de esta tabla de posiciones de la eliminatoria se encuentra la selección de Chile con 9 unidades y difícilmente ha encontrado la luz el Tigre Gareca al mando de los australes. La próxima fecha de esta clasificatoria de Conmebol a Norteamérica 2026, la fecha 14, se disputará enteramente este martes 25 de marzo de 2025. Desde las 15 horas en el Estadio Municipal del Alto, Bolivia se enfrentará a Uruguay, ambos con la necesidad de los puntos para mejorar su posición en la tabla. Bolivia por seguir en puesto de repechaje y Uruguay por mantenerse entre los 4 mejores equipos de la eliminatoria y no estar sufriendo en las fechas posteriores. Los 4 partidos restantes de esta fecha 14 se jugarán todos a las 19 horas. Chile se jugará una de sus últimas cartas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago ante la Ecuador tranquila, vehemente y de buen juego de Sebastián Becasese. La última oportunidad para el Tigre Gareca está aquí. Venezuela-Perú en el Estadio Monumental de Maturín. Llaneros e incas se juegan el todo por el todo para darle case a los bolivianos en pos del puesto de la repesca intercontinental. En el Estadio Metropolitano de Barranquilla, el Roberto Meléndez, Colombia tendrá uno de los más duros lances en este cierre de eliminatorias, enfrentando a la revitalizada y renovada selección paraguaya al mando del pastor Gustavo Alfaro, que busca una victoria que lo ponga más cerca de Norteamérica 2026 en un feudo en donde no pierde hace ya 2 eliminatorias. Y el Clásico Mundial Argentina-Brasil se disputará en el Estadio Monumental de River Plate. El Antonio Vespucio Liberty, Argentina por vencer a Brasil y darle la alegría de ratificar la clasificación ante su gente, mientras que Brasil, con Dorival Jr., a pesar de que no guste mucho su juego, está sacando puntos importantes dentro y fuera de sus fronteras. Una jornada 14 que se espera sea emocionante, vibrante y que deje muchas cosas para que ustedes y nosotros compartamos, analicemos y opinemos a través de esta tribuna de nuestro canal de YouTube. Como es nuestra costumbre, siempre diciendo la verdad por encima de todo y diciendo las cosas que muchos quieren escuchar, pero que nadie se atreve a decir. De esta, la eliminatoria más apasionante, más atrapante en el mundo del fútbol. La eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026. El análisis de la fecha 14 estará aquí, como siempre, al pie del cañón y al pie de la jugada para brindarles el mejor contenido posible, resumiendo esta siempre atrapante clasificatoria de esta parte del mundo. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube, darle like, compartir y comentar todos nuestros contenidos y por supuesto esta nueva entrega de nuestras columnas de análisis para que ustedes y nosotros analicemos, debatamos, opinemos y discernimos acerca del andar de las 10 selecciones sudamericanas en búsqueda de estar presentes en el evento que trasciende el deporte, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026. Muchas gracias por escucharnos, deseándoles siempre lo mejor. Es un gusto estar con todos ustedes y recuerden que aquí seguimos conectados.